Y estamos en directo. Muy buenos días a todas y todos. Hoy estamos otro día más en nuestra serie Digital Talks, donde hablamos con líderes digitales. Y hoy tenemos con nosotros a nada más ni nada menos que Juan Merodio. Juan Merodio es uno de los principales expertos en España y América Latina en marketing digital, redes sociales y transformación digital. Es el CEO de TechDi, que es el Instituto de Talento y Profesiones Digitales. Es speaker habitual en eventos, es profesor, es creador del método 10 Business Factors, es asesor digital de candidatos políticos, incluso de gobiernos. Muy buenos días, Juan. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Javier? Un placer, encantadísimo. Genial, muchas gracias. Pues el tópico del que queremos hablar hoy es un poco de la saturación publicitaria en diferentes canales, ¿no? En pleno 2021, que estamos en un auge increíble de los medios digitales, ¿no? Incluso 2020 ha sido un buen cofactor para esto, ¿no? Porque ha habido muchos players que se han movido, muchas empresas, muchas startups, se han movido desde el mercado offline al mercado online. Y hay entidades como la Agencia de Anuncios Interactivos que defienden que estamos llegando a una saturación publicitaria, ¿no? A una contaminación visual incluso. Hablan de que hasta el 46% de las empresas han disminuido sus presupuestos en canales de pago y hasta un 25% han detenido sus campañas. ¿Tú qué opinas de esto, Juan? ¿Estamos realmente ante una saturación del mercado publicitario? Bueno, a ver, yo no creo que saturación. Yo creo que lo que se ha sucedido es que con esto que ha pasado este último año, pues de repente muchas empresas se han metido en el mundo digital. Claro, esto es divertido, ¿no? Porque hemos pasado casi del polo opuesto, donde muchísimos negocios no veían en lo digital algo importante porque les iba bien, a decir, ostras, lo digital es mi salvación porque no me queda otra, ¿no? Y esto ha generado, claro, esta especie de saturación. Lo que es cierto que al final, por ejemplo, si nos vamos a la parte de redes sociales publicitarias, gestionan bastante bien, ¿no?, el porcentaje de publicidad versus contenidos orgánicos. Entonces, al final, claro, lo que lleva es, obviamente, oferta-demanda, aumento brutal de precios. Y esto yo creo que es el principal gran problema. Fíjate que yo tengo una teoría y espero equivocarme, y es que Internet a nivel publicitario va a suceder como la televisión, donde no todas las empresas van a poder anunciarse. Fíjate que Internet democratizó todo esto. Pero es como si nosotros, que una pequeña empresa quiere estar en televisión, pues no podía, ¿no? Porque era mucho dinero. Lo que pasa es que Internet da la percepción de que todo el mundo puede estar, pero la realidad es que cada vez está sucediendo más que para impactar, que no estar, sino para impactar y generar un real retorno, se necesita unos recursos que cada vez menos empresas van teniendo. Claro, o sea, efectivamente ya llegamos a... O sea, realmente lo que existe es un desplazamiento de players más profesionales, ¿no? Por así decirlo. Sí, totalmente. Al final, bueno, profesionales y no tan profesionales, ¿no? Porque vemos continuamente cómo nos saltan distintos anuncios publicitarios en distintas plataformas, que profesional sería lo último que podríamos decir, Sí. pero están ahí, ¿no? Están ahí copando un hueco de mercado, saturando esa parte, haciendo que los costes suban, porque al final están generando una rentabilidad en ello, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, bueno, no voy a llamarlo batalla, pero bueno, sí esa disputa. Genial. Vale, entonces, ante una situación en la que se produce un incremento de los costos, ¿no? ¿Qué nuevos canales y formatos deberíamos estar utilizando y cuáles son los que, desde tu punto de vista, pueden generar un mayor retorno de la inversión en un horizonte de medio plazo? Vale. Para contestar esta pregunta me gustaría alinear con otra cosa y es respecto al coste de la publicidad, ¿no? Muchas empresas están diciendo, oye, es que esto está subiendo mucho, es que no me es rentable, es que el coste... Cuidado, para mí la publicidad digital sigue siendo súper rentable. Es decir, para mí no es que haya que dejar de hacerlo, que está bajando el retorno, ¿no? El famoso ROAS, bien, pero es que muchas empresas a lo mejor tienen un ROAS del 1.3, es decir, que sacamos un 33%, o dicho de otra manera, de cada euro que invertimos, ganamos 33 céntimos. Ya, pero es que si inviertes 10.000, estamos hablando de bastante dinero. Por lo tanto, que el ROAS haya bajado no significa que no siga siendo un buen canal. Ahora, complementariamente no podemos centrarlo todo en publicidad. Debemos establecer también propuestas más orgánicas basadas en contenidos. Yo soy un gran defensor de las estrategias de marketing de contenidos y del inbound marketing. Estrategias que obviamente son a medio largo plazo, ¿no? Que muchas veces o creemos en ellas y las hacemos bien, o si les buscamos el retorno en 2-3 meses, no lo vamos a encontrar, pero que ayudan a posicionar tu marca en el largo plazo, a que dependas menos de la publicidad digital, a tener más entrada de canales, ¿no? Y además, dentro de toda esta estrategia de contenidos,
destacaría especialmente el contenido por voz, ¿no? Clubhouse, red social que se ha puesto últimamente muy de moda, pero yo me iría más inicialmente a la parte de podcast, ¿no? Los podcasts, algo que lleva mucho, yo llevo con podcast 12 años, ¿no? Cuando hace 12 años en España, en mercado hispano, porque en mercado anglosajón sí, pero en mercado hispano era muy pequeña la comunidad. Y en los 2 últimos años, desde que Spotify los permitió subir ahí los podcasts, ha crecido. Y creo que el podcasting es un canal que cualquier persona puede hacer. Es fácil, no necesitas grandes recursos y hay unos agujeros de mercado enormes donde todavía los algoritmos no están capando demasiado el alcance. Por lo que creo que a través de un podcast se puede llegar a potenciar una marca enormemente. Puede ser un canal bastante interesante para posicionar una marca a medio plazo y yo creo que también lo bueno del podcast es que te permite fidelizar a la audiencia, ¿no? Porque en definitiva se convierte en un display al que van a ir recurrentemente a escucharte y seguramente puedas crearte una buena marca para un nicho concreto. Es muy interesante, muy interesante. Y además, fíjate una cosa, cuando ves las estadísticas de los podcasts en cuanto a retención, te voy a decir que de media están por encima del 80-90% de retención media. Eso en vídeo no sucede. Al final tú te vas a canales como YouTube y podemos, si tienes un 35, un 40% media, está muy bien. Estamos más que duplicando todo eso, que ya no solo es el numerito de cuántas personas me ven o me escuchan, sino qué retención estoy generando ahí. Claro, efectivamente. Al final un display como YouTube tiene como muchas más distracciones, ¿no? Tienes sugerencias, tienes ventanas de Chrome y eso hace que la retención baje. Realmente muy interesante, muy interesante. De hecho, antes has comentado algo de estrategia de contenidos, inbound marketing, pero es cierto que hay empresas que temen compartir su contenido, que no quieren compartirlo porque, bueno, es su propiedad, ¿no? Y podrían estar monetizándolo, ¿no? Sin embargo, efectivamente, no hay mejor forma que demostrar que tienes un producto de calidad que realmente haciendo contenido sobre ello, ¿no? Y compartir contenidos. ¿Tú qué dirías a aquellas empresas que no quieren compartir su contenido porque, bueno, es su propiedad y no lo quieren hacer público? Que despidan a quien dice eso. Lo digo en serio. Es decir, sí. Creo que, aunque suene fuerte, pero creo que en muchas empresas que requieren de una transformación digital, una evolución digital, al primero que hay que despedir es al que te intenta contratar. Esto es lo primero. Ahora bien, en esto que puede sonar así un poco jocoso, pero la idea es que hay que hacer un cambio de mentalidad. Es decir, no podemos pensar que no, yo no comparto mis contenidos por... No, es que realmente todo esto, la manera de hacer negocios ha cambiado, sigue cambiando y seguirá cambiando. Entonces, no es una decisión nuestra de lo que yo quiero o dejo de querer. Es una decisión de ser inteligente, analizar el mercado, analizar el consumidor y decir, ¿cómo funciona ahora esto? Es que a lo mejor no funciona como hace 10 años o hace 5 años. Por lo tanto, si alguien que dirige una empresa dice, no, yo no comparto contenidos por tal, creo que está cometiendo un error estratégico de negocio brutal que va a pagar muy caro. Y tenemos cientos de ejemplos de estrategias de marketing de contenidos exitosas en los últimos años, ¿no? Desde pequeñas empresas que no son conocidas a grandes empresas. Fíjate, también en cuanto a gran empresa, un ejemplo que me encanta es Red Bull. Red Bull se ha convertido en un medio de comunicación de bebidas, no, de deportes de riesgo. Y han hecho muy bien esa alineación, ¿no? Y esta, en lo que es la esencia, se puede trasladar a cualquier empresa, una pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Por lo que una estrategia de contenidos es un sí o sí para hacer una empresa sostenible en el futuro. O sea, es necesario tener un emplazamiento de marca, efectivamente. Claro, pero porque al final, ¿Internet de qué se basa? Contenidos. Es decir, las redes sociales que hay, contenidos. La gente que busca en Google, contenidos. Entonces, si tú no estás dando contenidos, ¿dónde estás? No vas a estar ahí, no vas a estar visible. Puede que tengas el mejor producto, puede que tengas el mejor servicio al cliente, pero si no tienes el alcance, nadie te va a ver, ¿no? Fíjate, son 3 puntos básicos. Tienes que ser bueno, tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Si te falla uno de esos 3, estás perdido. Efectivamente, son los 3 pilares. Y de hecho, también vamos a suponer una situación hipotética de que de un día para otro los canales de paid mueren. Realmente solo van a quedar los que tengan el mejor contenido. O sea, los que tengan la mejor marca, el mejor marketing de contenidos, porque va a ser el único imán que va a traerles a la audiencia. O sea, hay que buscar un sano equilibrio para combinar tanto el inbound marketing o el marketing de contenidos y luego todo el marketing en paid media para tener, los resultados esperados en marketing, ¿no? Independientemente de que lo que está cambiando, que es lo que tú decías, al final el ROAS baja porque hay como una incorporación masiva de usuarios de anunciantes, mejor dicho, ¿no? Qué bueno. Sí, pero al final es
muchas veces decimos, es que estoy trabajando muy duro ya, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿estamos trabajando inteligentemente? Lo has dicho muy bien, abrir muchos canales de entrada de tráfico. No podemos depender ni uno, de dos, ni de tres canales de tráfico, porque estamos perdidos en el momento, y sobre todo canales de tráficos externos que no dependan de nosotros. Porque en el momento que un algoritmo cambia, nos hace polvo. Es decir, no, es que yo estoy muy bien posicionado en Google y me genera el 80% de las ventas. Ya, pero he conocido en estos años muchas empresas que de repente cambió el algoritmo, se desposicionaron y tuvieron que cerrar porque dependían únicamente del posicionamiento en Google o porque dependemos de vender nuestros productos en Amazon. Es que en Amazon es muy cómodo. Oye, yo le doy mi producto, sí, me cobran una comisión, pero me hacen todo. Ya, pero Amazon mañana desplaza tu producto, te hace la competencia a tu producto, que esto es algo que Amazon sabe y los que trabajan con Amazon saben de lo que estoy hablando, y tienes un problema, por lo que intenta encontrar todas las fuentes de tráfico y ventas que puedas, todas, desde marketing de contenido, distintos canales, redes sociales, online, offline, de tal manera que al final, estadísticamente, es muy difícil que todo se te venga abajo a la vez. Se te podrán caer unas u otras, ¿no? Pero no todo a la vez. Claro, hay que tener una estrategia de diversificación en canales. Total. Vale, pues Juan, suponte que nos vamos a ir, por ejemplo, vamos a retroceder hasta abril 2020, un mercado en el que los e-commerce explotaron, ¿no? Y teníamos, pues una saturación, podría ser, de los canales de pago, de anuncios, de comercio electrónico. ¿Cómo podríamos hacer en un ambiente como ese para crear una marca diferencial? ¿Cómo podríamos hacer campañas de anuncios exitosas? Vale. A ver, dos partes. Yo creo que el valor diferencial es lo que hace hoy que te compren o no te compren, ¿no? Y esa la respuesta la debe dar cada uno. Es decir, debes preguntarte, ¿por qué un cliente me debe elegir a mí en lugar de mi competencia? ¿Qué le doy? Si llegas a la respuesta de que más o menos ofreces lo mismo, no tienes un valor competitivo, por lo tanto estás en una situación problemática. No se trata tanto de hacer más publicidad, porque al final el usuario está hiperinformado y va a comparar todo. Entonces, tú tienes que destacar en algo. ¿En qué? Tú lo decides. Hay modelos de negocio que destacan en un precio más bajo. Hay otros en un precio más alto porque venden exclusividad. Hay otros que dan un excelente servicio de atención al cliente. Otros que es un producto exclusivo. Otro que es un producto personalizado. Pero la pregunta es, ¿dónde te quieres posicionar tú? Y cada negocio lo hace distinto, por lo que creo que cada uno debe hacerse esa pregunta. Vale, ¿cuál es eso que el cliente hace clic y dice, oye, yo le voy a comprar a este por esta razón, ¿no? Y una vez tienes eso detectado, lo tienes fijado, es cómo puedo, es decir, rodéate de gente profesional. Para hacer campañas de publicidad digital, fíjate que creo que hay un mal áurea en torno a ello. Mucha gente tiene la sensación de que es fácil, ¿no? Y digo, sí, crear un anuncio en Facebook es fácil. Hacer que ese anuncio funcione, te aseguro que no es fácil. Y quien se dedica a ello lo sabe. Por eso hay profesionales de la publicidad digital. Por lo que siempre diría, recurre a profesionales que te ayuden a potenciar todo eso. El mercado publicitario es un mercado a día de hoy muy complejo, muy competido y que depende de muchos factores. Depende de los copies, de la imagen, de la página de aterrizaje, de 1000 cosas. Por lo tanto, necesitas o un equipo o ciertas personas formadas alrededor. De lo contrario, no vas a conseguir objetivos, ¿no? Entonces, al final está en tus manos. Es un tema de cómo vas a trazar esa estrategia y qué profesionales te vas a rodear alrededor. También puede ser, oye, yo soy una pequeñita empresa, yo ahora no tengo recursos. No hay problema, fórmate. Vosotros lo sabéis muy bien. Aprende a hacerlo tú mismo. El problema radica cuando no quieren hacer ni una ni otra, ¿no? Al final, fíjate, la clave del éxito, tienes que invertir una de estas dos cosas, o tiempo o dinero. Tú decides. Pero si no inviertes ninguna, tienes un problema, ¿no? Fíjate que ayer nos escribió una persona, y esto es algo que nos pasa constantemente, ¿no? Es que tengo un pequeño negocio, soy yo solo, no tengo conocimientos digitales y necesito multiplicar mi facturación por 5 en los próximos 6 meses. ¡Wow! Claro, todos queremos hacer eso, ¿no? Claro, presupuesto para publicidad digital al mes, 150 euros. Le decimos, bueno, vale, aprende a hacerlo. No, es que yo necesito que alguien me lo haga y además rápido. Imposible. Es decir, estamos jugando un imposible. Entonces, el problema de todo esto es que hay una falta de formación digital, de cómo funciona el mundo de Internet. Porque si sabes cómo funciona esto, te das cuenta que eso es inviable, ¿no? Entonces, básicamente creo que cualquier emprendedor, empresario, directivo, profesional a día de hoy debe saber cómo funcionan los negocios digitales para saber en qué mundo se está moviendo. Y con esas referencias, entonces ya sabes hacia dónde dirigirte. Claro, entonces aquí cobra mucha importancia el proceso de investigación, porque tal y como tú dices, es muy importante entender cuál es nuestra propuesta de valor. O sea, porque yo no creo un producto, yo estoy creando una solución a un problema concreto, que es lo que realmente me compran. Entonces es muy importante que entiendas
ese valor diferencial y luego que lo comuniques, que también comentabas que eran los 3 pilares de las campañas o sea, los 3 pilares para poder tener una campaña publicitaria de éxito, ¿no? Entonces, aquí cobra importancia el proceso de investigación del usuario, ¿no? Investigar el mercado, entender cuáles son los competidores, qué propuestas de valor ofrecen, qué problemas solucionan ellos y luego entender qué es lo que realmente vas a hacer tú distinto. Por eso, como tú comentabas, una buena estrategia para comenzar las campañas es o bien una diferenciación de un producto más caro porque estás vendiendo una exclusividad o ir a un producto que sea más de nicho, que quizás sea una estrategia más interesante para poder arrancar, por ejemplo, un e-commerce, en vez de intentar crear un competidor de Amazon, que tengas una red súper mainstream de productos, puedes empezar vendiendo libros solo, ¿no? Que es un poco también como empezaron ellos. Entonces, nosotros siempre a los alumnos les hablamos de 2 cosas que son muy importantes. La primera es siempre habla con los usuarios, constantemente, de forma obsesiva, porque realmente son el mayor insight que vas a recibir de tu producto y después de cómo comunicarlo va a ser a través de ellos, ¿no? Y después, comunicación simple. Porque hay veces que tenemos claro cuál es el producto, pero lo comunicamos de una forma muy complicada, ¿no? Entonces, y yo creo que eso también, hablando un poquito del tema de saturación, de la contaminación visual, es muy importante en las campañas que hagamos que la comunicación sea súper clara, súper directa. Exactamente. Y a nichos. Lo has dicho tú, a nichos. Es decir, las grandes empresas empezaron en nichos. Amazon no vendía todo. Amazon empezó vendiendo libros. Luego se hizo grande. Facebook empezó en en una universidad. Luego se hizo mundial. Entonces, no intentes abarcar demasiado. Es decir, creo que la ambición es buena, pero dirigida a través de la paciencia. Porque si no, nos va a llevar a no tener el éxito que estamos buscando. Entonces, piensa Ryanair. ¿Cuál es el valor de Ryanair? El precio, está claro. Da lo mismo, la gente está dispuesta a viajar casi de pie o con 40 jerseys encima porque la maleta no te dejan pasar. Da lo mismo, pero llego a Londres por 20 euros. Bien, ese es su valor diferencial. Quien busca el lujo no se va a Ryanair, tiene otro público objetivo. Entonces, define quién es tu público objetivo, ese micronicho, búscalo, hazlo rentable y luego escálalo. Efectivamente. Genial. Vale, pues por ir yendo un poquito ya hacia el final de esa entrevista, Juan, lo primero que quiero preguntarte es, cuéntanos de una forma un poquito más sistematizada un checklist, unos puntos sí o sí que tenemos que tener para poder organizar nuestra estrategia de marca, nuestra estrategia de contenidos. Vale, el primero, ¿cuál es tu valor diferencial, no? ¿Qué es eso que te hace especial, qué te hace diferente o qué hace que la gente te vaya a comprar a ti fuera de tu competencia, ¿no? Segundo, conocer muy bien a tu cliente, ese cliente al cual quieres solucionarle un problema o satisfacerle una necesidad y crear procesos de escucha continua. Es decir, tú lo comentabas, esto no es, ya tengo el perfil de mi cliente, ya esto es para toda la vida. No, esto tienes que estar constantemente porque entran nuevos competidores en el mercado o hacen cosas, entonces tienes que estar en constante escucha. Una vez que tienes eso, empieza a preguntarte qué contenidos puedes crear para satisfacer las necesidades de ese cliente de una manera no comercial, es decir, no vendiéndole. En este punto no hay que venderle, hay que ayudarle. Ya, Juan, pero es que yo quiero vender ya. Bueno, bienvenido al mundo de los negocios hoy, vuelvo a lo mismo. Es decir, es que a lo mejor tenías que haber empezado hace 2 años, no pasa nada, pero date cuenta que estas estrategias llevan tiempo. Hay otras estrategias que te van a generar ventas directas, publicidad digital, está muy bien, por eso deben convivir todo ello, ¿no? Entonces, cuando ya tienes eso, vale, ¿en qué canales están principalmente tus clientes? Oye, pues es que mis clientes son más de TikTok, o son más de Instagram, o son más de Facebook, bien, y a partir de ahí empieza a generar contenido en distintos formatos, en vídeo, en audio, en imagen, y reutiliza todo ese contenido. Y muy importante, mídelo todo. Es decir, mide cómo ese contenido impacta en la decisión de compra de tu producto. Porque si no, al final decimos, bueno, es que hemos tenido no sé cuántas visualizaciones o comentarios. Sí, muy bien. Pero ¿cómo eso ha impactado en el desarrollo de tu negocio? Al final no olvidemos que estos son estrategias de negocio, ¿no? Y cuando de repente ves que el 80% de tus nuevos clientes antes han pasado por tu blog, dices, es que tiene cierto impacto, ¿no? Por lo tanto, eso sería un poco el checklist así básico para los contenidos. Qué bueno, Juan. Has comentado algo muy interesante, que es el tema de medir. O sea, efectivamente, lo que no se mide no existe. Y por lo tanto no podemos mejorarlo, ¿no? Pero ya no solamente que lo midamos, porque al final podemos medirlo todo de una forma casi ilimitada, ¿no? Porque métricas podemos inventar las que sean. Pero es cuestión de medirlo con las métricas adecuadas. Nosotros siempre hablamos de que cualquier negocio es como una especie de caja negra, ¿no?
Una caja negra supone que es un negocio de restaurante, entran por un lado bollos de pan, por otro lado entran huevos, por otro lado entra carne y sale un bocadillo, ¿no? Entonces, dentro es una caja con un proceso que desconocemos y las métricas son como hacer agujeros en la caja para que podamos ver por un agujerito qué es lo que está pasando dentro, ¿no? Pero no podemos hacer infinitos agujeros ni podemos estar atentos a infinitos procesos, ¿no? Entonces, tienen que ser los procesos que realmente te den un feedback de que está funcionando a nivel operativo bien, ¿no? Por eso igual puedes tener porque todo esto lo digo por las vanity metrics, porque a día de hoy hay mucha gente igual que se centra muchísimo en, no, mi métrica de éxito son los seguidores. Y puedes tener muchísimos seguidores y tener una estrategia de contenidos nefasta o no tener ningún resultado, ¿no? Por eso también es muy importante y, de hecho, formarse es crucial para ello, entender qué métricas realmente me están dando feedback sobre el éxito de mis operaciones, ¿no? Qué bueno y qué interesante eso, Juan. También quiero recordar ahora, antes de acabar, perdón un momentito, que si tenéis alguna pregunta, los que estáis en directo, las podéis ir poniendo en LinkedIn o en YouTube y nos van a llegar para que después Juan nos pueda responder algunas de ellas. ¿Qué estabas diciendo? Perdona, que te he cortado. No, que además los jefes, directivos, empresarios tienen que darse cuenta que el jefe son las métricas, no son ellos. Esto es muy importante. Es decir, ya no es, no, vamos a hacer esto porque yo creo que... No. Esto no es yo creo, yo pienso. Es, ¿qué dicen las métricas? Para ahí tenemos que ir. Entonces, creo que esto ya es un tema de decisiones que no hay duda. Son decisiones puramente objetivas, no subjetivas. Por lo que, si tenemos todo bien creado, esos indicadores, ellos nos van a decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Claro, lo complicado aquí es identificar esos indicadores clave, conseguir la información, convertir la información en poder para la empresa y hacerlo accionable. Pero si conseguimos hacer bien ese proceso, al final es que el éxito es cuestión de tiempo. Efectivamente, es cuestión de datos. Los datos realmente nos liberan porque nos permiten, realmente nos dan el camino. Sí, lo problemático del marketing digital, que es una herramienta. Hay que entender que es una herramienta y nos puede permitir hacer muchas cosas, pero realmente lo que nos va a guiar si estamos bien o no, el foco, van a ser nuestro sistema de medición, que es muy importante tenerlo bien ajustado, ¿no? Vale, Juan, pues mi última pregunta, y lo hacemos siempre a todos los que nos acompañan en estas entrevistas, ¿qué consejo te darías a ti mismo hace 10 años? Haber invertido más en publicidad digital. Fíjate que ahora somos conscientes de lo barata que era la publicidad digital hace 10 años, ¿no? Yeah. Y en aquel momento te parecía cara, ¿no? Yo recuerdo, y todavía si me remonto más de allá de 10 años, cuando empezó Google AdWords, bueno, ahora Google Ads, clics súper baratos. Y en aquel momento decías, ostras, es que esto es caro. Claro, a día de hoy tenemos igual la percepción de, ostras, es que un lead 3-4 euros es caro. Ya, pero ¿y si te dijesen que en 7 años el lead te va a costar 80 euros? ¿A qué invertirías más ahora? Correcto, pues eso es lo que yo me diría. ¿Por qué no invertí más en publicidad digital hace 10 años? Qué bueno. ¿Y tú realmente crees que en 10 años seguirá esa curva exponencial de coste de adquisición de usuarios? Oferta-demanda. El espacio es el que es. Es decir, al final, salvo que una red social se convierta en 100% publicitaria para que baje los costes, al final va a haber más oferta, más demanda, entonces los precios van a tender a subir. Si nos fijamos en países, Estados Unidos, el coste de la publicidad digital es mucho más caro que aquí. Es decir, allí, por ejemplo, podemos encontrar costes por clic en Google de 100, 120 dólares el clic. Cuidado, eso en España todavía no existe. En España tenemos clics a 30 euros, es decir, algunos de ellos muy saturados, pero todavía no hemos llegado a esa cifra. Es cuestión de tiempo, por lo tanto, el tiempo en este sentido va en nuestra contra, ¿no? Cuanto antes seamos capaces de montar un sistema de marketing que no dependa 100% de la publicidad digital, sino que tenga otros canales, y tú lo decías, métricas vanidosas, es que quiero más seguidores en Instagram. Siguiente pregunta, ¿para qué? Para llegar a más gente. Respuesta, no tienes ni idea de cómo funciona el marketing digital. Fórmate. Entonces, claro, porque ese es el principal problema, ¿no? Entonces, en esta parte yo sigo abogando por la formación, el aprendizaje en negocios digitales. Efectivamente. Nosotros, en todos los programas que tenemos en la escuela, realmente tratamos de dar un método sostenible para generar iteraciones y mejoras constantes. Y en marketing digital también se puede. Se puede seguir un método científico, se puede hacer A/B testing, se puede optimizar casi de forma ilimitada. Luego, bueno, efectivamente todo es una curva sigmoide y llega a un punto en el que no. Pero hay que seguir un método, Y eso es, Juan. Pues nada, la verdad es que ya llegamos hasta aquí al final de la entrevista.
Lo primero que tengo que hacer es agradecerte que hayas podido estar un tiempo con nosotros. Creo que ha sido una charla súper interesante. Luego lo compartiremos en redes para todos los demás. Y a los demás que están viendo el vídeo, recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube de IEBS, donde vamos a seguir haciendo estas entrevistas a líderes digitales como Juan, y también suscribiros a nuestra cuenta de LinkedIn. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.